Bueno, ya estamos de regreso, estamos con el ministro de Recursos Naturales, el doctor Rigoberto Cuéllar, y estamos hablando sobre petróleo en Honduras, en la Mosquitia, en el mar, enfrente de la Mosquitia, y rápido crecimiento económico. Esa es la palabra, no es crecimiento per se, o sea, crecimiento qué. Durante la colonia española, Honduras tuvo tasas de crecimiento como 0.1% anual por 300 años y no hubo ningún progreso. O sea, 1% todavía es ridículo. 3 ha estado teniendo Honduras por los últimos 30 años y todavía se necesita un mínimo de 8 de manera sostenida. Pero ¿por qué no más? Y los datos de varios países nos dicen que se puede obtener tasas de crecimiento de 30% anual de manera sostenida. Entonces, ese es el problema. Mire, ahorita entre los cortes, usted me estaba hablando de Chile, del problema de la corrupción, y nuevamente le pongo el caso de Estados Unidos y Canadá. Canadá es todavía, Canadá, como decíamos, 50% del petróleo que los Estados Unidos consumen lo importa. Y el mayor suministrador es Canadá. 23% del total que importa es Canadá el que se lo suple. Arabia Saudita y Venezuela solo 11, México 11. Entonces, viene Canadá y por encima de él es un gigantesco exportador de un montón de otros minerales. Sí. Y ahí está. En términos per cápita es un mucho más grande productor y exportador de minerales de todo tipo que los Estados Unidos. Y tiene un ingreso per cápita mucho más bajo que el de los Estados Unidos. Los Estados Unidos anda por $50,000 de ingreso per cápita y Canadá anda por 42,000. Entonces, nuevamente ahí miramos que no hay una correlación, no fue por esos recursos minerales. Y en los dos países los han explotado, por lo menos, más o menos en el último siglo, de una manera profesional y no corrupta. Entonces, y aún así no ha producido, decir, a largo plazo los dos países han tenido buenas tasas de crecimiento, si miramos los últimos 200 años. Sí. Pero la explotación per cápita de dos países nos hace pensar de minerales y las tasas de crecimiento, por ejemplo, sobre todo en estas últimas décadas, nos hace pensar, sumado a lo que vemos en otros países, que no fue eso, que fue otra variable. Si fuesen los minerales, Canadá debería ser más rico que los Estados Unidos, porque usted puede decir, ¿por qué Brasil con tantos recursos naturales es pobre? Porque se los roban por montón, va después, magnífico. Pero ese no ha sido el caso de Canadá y los Estados Unidos. Entonces, lo que es más, en el siglo XIX hubo menos corrupción en Canadá que en los Estados Unidos, porque Canadá estaba gobernado con ese sistema colonial británico muy profesional. Y aún así, miramos que está menos desarrollado. Lo mismo Australia. Si vamos a minerales per cápita, Australia todavía tiene más que Canadá. Porque tiene por kilómetro cuadrado, lo tiene como 3 personas por kilómetro cuadrado. Canadá tiene como 8, los Estados Unidos tienen como 30 personas por kilómetro cuadrado, Honduras tiene como 64. Entonces, encontramos que Australia tiene un ingreso per cápita todavía más bajo que el de Canadá. ¿Me entiende? La correlación va a la inversa a lo que usted está... Y los 3 países son países donde tienen de los niveles más bajos de corrupción. O sea que no ha habido corrupción en la explotación de los minerales. Además han sido constantemente países que han creído siempre mucho en el sector privado. Y toda explotación no es estatal, que es usualmente tan deficiente, tan baja en productividad. En muchos países como Pemex, como PDVSA, allá en Venezuela y tantos otros. Yo lo que le puedo decir al respecto es que, y no porque lo diga yo, sino porque lo han dicho altos funcionarios de ambos países y han sido tajantes en eso. Y apuesto que decir, los traigo aquí y los refuto. No hubiesen alcanzado los niveles de desarrollo que tienen ahora si no fuera por un aprovechamiento sostenible y responsable de sus recursos naturales. Y eso es de suma importancia para países como los nuestros, cuyas alternativas son muy limitadas. Entonces, siquiera hay que darle, digamos, el espacio necesario para poder aceptar de que el aprovechamiento de nuestros recursos naturales es una alternativa más, si usted quiere, no la única, ni la última respuesta para salir del subdesarrollo, pero sin duda una alternativa más para hacerlo. Usted me hablaba de diferentes factores de por qué en algunos países ha sido más exitoso que en otros. Yo le puedo mencionar por la experiencia que he tenido en la Secretaría y también porque también hemos hecho muchísimo estudio comparado en otros países, de la experiencia de otros países,
y de lo que nosotros hemos tratado de resguardar en lo que hemos hecho desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, yo me basaría básicamente en dos factores. Número uno, el tema de transparencia, y por eso es que Honduras ya hoy forma parte de esta iniciativa AT, no por decir que formamos parte de una iniciativa internacional que tiene su base en Noruega, sino por decir que garantizamos con esto una veeduría permanente y sistemática y una obligación por parte del Estado y las empresas de desnudar sus libros contables ante sociedad civil. Y precisamente es esa participación de sociedad civil la que garantizaría de mejor manera esa transparencia, y quiero decirle que hay, ahora creo que son como 34 organizaciones de sociedad civil las que forman parte de la AITI. Ese es un factor importante, y el otro factor importante es el hecho que muchas veces lo decimos como discurso, pero que en realidad tenemos que ver cómo se aplica, y es que las comunidades que conviven con el recurso deben, ahí mismo es como una especie de termómetro, alcanzar cuotas de mejores cuotas de desarrollo que si no hubiesen explotado el recurso, es decir, un beneficio inmediato y un beneficio directo por parte de las comunidades. Si tú vas a México, por ejemplo, y te vas a Ciudad del Carmen, que es donde están los headquarters, digamos, de Pemex más importantes, y es donde están realizando en esa parte del mar, están realizando las exploraciones más importantes de México, y tú te caminas por Ciudad del Carmen, tú pensarías que deberías estar en Dubái, y nada más alejado de esa realidad. No es una ciudad en realidad, es un pueblo y no es porque sea chauvinista, pero me gusta más Puerto Cortés, digamos, que Ciudad del Carmen. Pero ¿qué es lo que ocurre? De alguna manera todos los beneficios se van al gobierno central, y ahí puede ocurrir de cualquier cosa, y no estoy señalando el caso específico de México, pero tú has señalado varios ejemplos en el caso de África y de otros países donde sabemos que la poca transparencia ha significado beneficio para pocos y no para muchos. Pero solo... Si nosotros garantizamos que la explotación de los recursos naturales, principalmente esas riquezas, se van a generar en desarrollo para esas comunidades, ya habremos logrado mucho. El contrato de BG, si tú lo ves, y es público y está en nuestra página web, verás que todos los beneficios sociales en cuanto a financiamiento de proyectos, toda la parte de responsabilidad social va principalmente enfocada a la zona de la Mosquitia. Si analizas la ley de minería, es única en el mundo. No hay otra ley de minería similar siquiera a la de Honduras, donde son las comunidades las que toman la decisión de si quieren que una empresa ingrese o no. Nosotros como CERNI, como Ingeomín, estamos de manos atadas a lo que pueda decir la comunidad. Nosotros podemos querer impulsar un proyecto. Si el gobierno local, a través de los cabildos y los mecanismos que están en la ley de minería, no lo quiere, no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. Sí, pero, y se garantiza en la ley de minería también que la mayor parte de los beneficios fiscales se queden ahí en esa comunidad. Incluso no quiere decir de los beneficios que se queda el gobierno local, en la propia ley se exige que un 0.5% de esos beneficios vayan destinados a un fondo dirigido a promover programas de desarrollo social que no tengan nada que ver con el tema de la minería. Usted es abogado. Yo una vez oí decir a un abogado que habían como, yo no sé, 3.000 o 5.000 leyes diferentes en este país. No, el punto es que ni una respetan. O sea, que lo pongan en papel no quiere decir nada. Esta gente... Estos gobiernos, la historia de Honduras muestra que poco importa cuántas restricciones le pongan a una ley en un papel. Ellos encuentran siempre la forma de robarse el dinero. Pero yo ni siquiera quiero debatir eso. Pero es que si nos vamos por ese argumento, entonces nosotros tendríamos que llegar a la conclusión que nunca vamos a salir del subdesarrollo porque somos hondureños. No, miremos los datos de los países que hemos estado mencionando, como Canadá, Estados Unidos, Australia, Singapur, Hong Kong, Luxemburgo, Liechtenstein, el denominador común, pese que no tienen como denominador común las materias primas, los minerales, el denominador común es gobierno tecnocrático, gobierno profesional, una administración pública toda seleccionada en función de mérito y competencia y títulos, y no nombrados de dedo. Aquí todo el tiempo, como 90% de los puestos públicos son nombrados amigos, parientes, correligionarios, parientes, correligionarios. Es decir, es el fenómeno constante, ese es el denominador común que encontramos a nivel mundial a través de diferentes culturas. Por ejemplo, ¿cuál es el país más exitoso en minería del África? Es Botswana, no tiene petróleo, tiene diamantes, pero contrario a todos los contratos de diamantes, países como Sierra Leona y Liberia están nadando en diamantes y son todavía más pobres que Nigeria, que ya dijimos que es más pobre que Honduras. Sí, estamos de acuerdo. ¿Y qué encontramos? Que allí en Botswana
desde 1967, la independencia, el primer presidente, una persona que tenía 3 títulos de Oxford y instituyó un sistema profesional y tecnocrático que lo han respetado todos los otros gobiernos. Y hoy día ese país tiene el mismo ingreso per cápita que Chile. Y de todo esto, el país que más respeta el principio de la tecnocracia y de la profesionalidad en Latinoamérica es Chile. Es Chile. Mira, y estamos de acuerdo, yo creo que esa es una conclusión común que podemos sacar aquí. Estamos claros que el hecho de que nosotros tengamos, en su caso, petróleo o seamos ricos en minerales, que por cierto no lo sabemos, porque ni siquiera tenemos estudios serios que nos muestren un mapa geológico de cuál es nuestra potencialidad minero, pero por eso por sí solo no nos va a sacar del subdesarrollo. Pero eso es lo mismo que tú le das a una persona y que lógicamente eso nos puede servir para fortalecer otros procesos como salud, educación, etcétera. Porque estamos de acuerdo, si yo le doy a una persona que no tiene ninguna educación 1 millón de lempiras, no le va a ajustar o no lo va a racionalizar o no lo va a explotar de la misma manera que una persona que tenga una educación superior, que sepa lo que puede hacer con 1 millón de lempiras. En eso estamos de acuerdo. El hecho de tener el recurso en sí no es garantía de salir del subdesarrollo. Okay. Es una alternativa para poder alcanzar eso. No, nos estás diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer, ministro, a ver si en otra ocasión podemos hablar más sobre estos temas. Con gusto. Y antes de eso, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión. También los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos en librería Mundo Literario, en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa y librería Metro Nova de San Pedro Sula, en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Sin más, nos despedimos y esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis.